pues Dios me los bendiga, mis hermanos, familiares que me están mirando o que me conocen, pues Dios les bendiga a todos. Es una bendición y un privilegio poder compartir de la palabra de Dios, parte de mi testimonio, porque como dijo Nabucodonosor, es necesario que yo publique las señales y maravillas que el Señor Altísimo ha hecho conmigo. No podemos quedarnos callados. Y es un privilegio para mí, de nuevo lo repito, porque déjame decirte que tu tiempo es valioso. Tú vales mucho. Jesús murió por nosotros, por ti, derramó su sangre. No mereces que alguien te esté quitando el tiempo, te esté engañando. Estoy aquí para testificarte las verdades, las realidades que deben de predicarse a las personas, porque en sí Jesús murió para salvarnos, no para perdernos. Amén. Pues quiero empezar con esta palabra, con el texto de oro que todos conocemos de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el plan, mis hermanos, que el apóstol escribió esto, para que nosotros pudiésemos darnos cuenta de la verdad, que Jesucristo es la salvación. No solamente que nos hablen como una persona más, o alguien más, o un salvador. Cuando decimos un salvador, es que hay más salvadores. Definitivamente, Él es el único, no hay otro más. Eso es lo que Satanás ha tratado de hacer que todos estemos creyendo, pero que Él sea uno más de tantas cosas que hay que creer que nos han enseñado, o de los principios de los siglos. Como nunca ha faltado dioses o religiones para sobrellevar al pueblo, para guiar al pueblo a su manera, haciéndole sentir bien que tiene una religión que obedece, cuando en realidad obedecer a Dios para nosotros en la actualidad es a través de Jesucristo. Eso es el amor de Dios, mis hermanos, para quitarnos el velo, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, porque hasta el día de hoy, hablando Pablo acerca de los judíos, cuando se predica a Jesucristo, cada sábado en las sinagogas todavía les queda el mismo velo puesto, el cual por Cristo es quitado. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Es hasta que Jesucristo llega a tu vida, no cuando nos lo enseñaron cuando estábamos pequeños. Yo recuerdo muy bien, a los 8 años hice mi primera comunión, pero realmente ese Cristo como que no podía hacer nada por nosotros. Ya lo había hecho, solo que no nos lo habían enseñado como es. Porque para predicar de Jesucristo no es solo aprender, hay que ver conocido a Jesucristo y vivir, no 1 año ni 2, hasta más si es posible. Porque las personas, si no creen en Él, mucho menos van a creer en ti. Cuando estamos apegados a una religión que nos dieron, nos heredaron, el cual con mucho gusto lo atesora la persona. Porque tu vida sigue igual, solamente creyendo y teniendo algo en que creer. Pero aquí en este punto no es así, mis hermanos. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el amor de Dios, no porque Dios nos haya amado, oh, cuánto amo al mundo. No se declaró esto, se destapó hasta que realmente ese regalo del Padre, que es Jesús, vino a morir por nosotros. Eso es el amor de Dios. Amén. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios, para que ahí empiece en nosotros una vida nueva, confiando y creyendo. Porque como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, porque Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero cuando no se predica la verdad, mis hermanos, el Espíritu Santo no está presente, no puede convencernos. Una religión con sus enseñanzas, con sus doctrinas, que no están avanzadas a la palabra de Dios, nunca va a convencerte, nunca te va a compungir o contriñir, como dijo el apóstol Pablo. Es a través de la palabra de Dios que como dijo Pablo en Romanos 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no es palabra de Dios, si es doctrina de hombres, nunca va a haber un arrepentimiento, mi hermano. Si no se predica la palabra, si Dios no te orilla a un sufrimiento, nunca vas a despertar. Nunca vamos a despertar ese sueño espiritual. Tiene que predicarse la verdad para que el Espíritu Santo esté testificando y convenciendo al pecador. Como dijo Jesús, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Eso es lo que quiero hablarte, mi hermano, mi hermana, tú que me conoces, tú que no me conoces, tú que confías en algo, pero eso algo no es plenamente Jesucristo. No podemos creer en Jesucristo y creer en tantas cosas. No hay Espíritu de Dios entonces en nosotros. Hasta que hay Espíritu de Dios en nosotros, despertamos. Amén. Por eso la vida sigue y sigue. La vida sigue. No hay cambios en nosotros. Es imposible. ¿Por qué podemos cambiar? Solamente porque escuchas algo, una hora y no hay arrepentimiento naturalmente, no hay presencia de Dios. Hasta que Dios se manifiesta, recuerdas. Y si no, cuando leemos el libro de los Hechos capítulo 2, nos damos cuenta que el apóstol Pedro estaba guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y todos los judíos que habían venido a adorar a Dios de diferentes naciones estuvieron presentes. ¿Cuál era el propósito? Ese amor de lo que se habla, de tal manera amó Dios al mundo, había llegado a nosotros, lo crucificaron, pero ahora los apóstoles llenos de ese Espíritu de Dios estaban predicando. El punto es de que todo mundo, toda persona, todo niño debe ser instruido y guiarse a los pies de Jesucristo, porque Él necesita un Salvador, todos lo necesitamos. Religiones no necesitamos, mis hermanos. Necesitamos la salvación primeramente. Yo estoy aquí para predicarte acerca de Jesucristo. No estoy respaldado por ninguna organización ni denominación. Con amor te digo, con amor te hablo. Es Jesucristo el Salvador. Aleluya. Porque Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Vemos que han pasado los siglos y siempre ha habido, desde ese día que te hablé del Pentecostés, siempre ha habido gente entregada a Dios, dispuestos a morir por Jesucristo, año tras año, siglo tras siglo. Y el enemigo no ha parado, no se va a detener. Quiere que solo creas en Jesús solamente con la cabeza, no del corazón. Quiere que Él sea uno más de todas las cosas que crees o personajes. Eso a Él no le preocupa que tú creas. Lo que le va a preocupar es que lo hagas el Señor de tu vida. Pero claro, no entendemos. No entendemos. Hasta que se nos concede el arrepentimiento, mis hermanos. Entonces este regalo de Dios viene a ser recibido, viene a ser aceptado, viene a ser perdonado, justificado, viene a haber
cambios en tu vida. Sin Él podrás llenarte de conocimiento, elocuencia, teología, todo. Pero no vas a tener la paz en tu corazón y la certeza de vida eterna. No vas a poder. Esa paz solamente la da el Señor, porque nuestro pecado ha sido borrado, perdonado. Esto es muy sencillo y simple. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso siguiente, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Obviamente no necesitaba ayuda, no necesitamos ayuda para condenarnos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos va a ir llevando a la perdición. Es natural. No podemos entregar nuestra vida a Dios así por así. No puedes amar a quien no conoces. No puedes arrepentirte en sí cuando realmente el Espíritu Santo no está presente. No puedes arrepentirte. No necesitamos ayuda para salvarnos. Mira las consecuencias. Al momento de pecar, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Y tú y yo tenemos esa maldición que solo por Cristo es quitada. Aleluya. Sigo leyendo. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree. El que en Él cree, ahí empieza su caminar. Porque no es solamente creer. No es solamente creer. Ese es el primer paso. Al creer, vamos a prestar atención, vamos a escuchar. No sé si recuerda la escritura de Juan 8:31. Dichas estas cosas, verso 30, dice, todos creyeron en Él. 31. Y les dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. Habían creído en Él. Pero más versos adelante te das cuenta cómo estaban contendiendo. No quiero irme por ese lado, muy largo. El primer punto es creer, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso es algo doloroso, que te digan la verdad. Quiero platicarte de mí. Yo, igual que tú también, yo confiaba en lo que creía, en lo que tenía, en lo que me habían enseñado. Yo, igual que la mayoría del 99 o 98% que aún viven sin entregar sus vidas a Dios, yo también vivía de la misma forma. Tenía religión, a mi manera creía en Dios. Pero eso de creer no va a quitar nuestra forma de ser, nuestra maldad, nuestro pecado nos va llevando día tras día. Nos vamos haciendo viejos día tras día, perdón. Y no podemos reaccionar, recapacitar. Yo también viví igual. Yo también tenía religión, yo también miraba personas que se reunían a adorar a Dios. Pero mi tiempo no llegaba, como quizás el tuyo no ha llegado. Yo también me sentía seguro, casado con mi esposa por 11 años, siendo fiel en el matrimonio, bueno con mis hijos. Eso era para mí una maravilla. Y quiero decirte a ti, quizás que me estás escuchando como cristiano, y a los que no son, por si Dios tiene misericordia y les concede el arrepentimiento, que por causa de muchas personas que realmente no se deciden totalmente a entregar sus vidas a Dios, están viviendo de las dos maneras, y eso es lo más triste que pueda haber. Eso es lo más triste. Nunca una persona viviendo en las dos vidas, en el mundo y con Cristo, va a poder
causar efecto en nadie, porque se declara cristiano y está viviendo como cualquier persona incrédula. Y nosotros que estamos a la expectativa solamente, los que nos creemos bien, estamos mirando y calificando. En mis tiempos, perdón si ofendo a alguien, no había de los cristianos alguien que realmente impactara o llamara la atención. Porque su entrega no es total, mis hermanos. Es un peligro estar viviendo en los dos mundos. Si Dios te concede el arrepentimiento, que te ayude de verdad a entregar todo tu corazón, tu vida, todo a Dios. Es lo más bello que puede pasar en un hombre, en una mujer. Que te arranque todo de raíz. Hábitos, costumbres, maldiciones, toda clase de maldad. No puede el cristianismo vivir en eso. Si te hablo, si quizás me escuchan 100 personas, que una sola pudiera alcanzar esto. Y verás lo maravilloso que es, que Dios trata con nosotros. Esa es una vida nueva, como le dijo Jesús a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Así son las cosas. Porque Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es Él que nos proveyó el sacrificio, hermano, hermana, amigo, familia. Fue Él. Él fue el que proveyó, mira, a Adán y Eva. Para cubrirlos, tuve que hacer un sacrificio. Matar un cordero y cubrirlos. Ellos debían morir. Pero el sustituto fue un cordero. Al ellos pecar, ya Dios no les permitió vivir en el paraíso. Te preguntas tú y me pregunto yo, ¿qué lugar nosotros tenemos? ¿Somos mejores que ellos? Ellos fueron expulsados. Para ellos no se ve un arrepentimiento, porque fueron hechos perfectos, santos. Y tú y yo no fuimos perfectos ni santos. Para nosotros vino. Porque a nosotros vino Jesucristo, no vino a los ángeles caídos a restaurarlos. Ellos fueron perfectos y santos. Tú y yo necesitamos a Jesucristo. A nosotros vino, a los caídos, a los que sin culpa nacimos en pecado. Ni tú ni yo tuvimos la culpa. Sin embargo, el pecado nos gobernó desde que tuvimos uso de razón. A mí, por 39 años y 35 días. Pero llegó la bendición, llegó ese regalo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el propósito. Es el propósito de Dios salvarnos, pero a través de su Hijo Jesús. No por obras, dijo Pablo, para que nadie se glorie. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No es raro. Nacimos bajo la maldición y vivimos en ella. Hasta que un día Dios en su misericordia lo hizo conmigo. Apenas cumplí el 25 de noviembre este pasado 19 años caminando con Dios. Y ha sido lo más maravilloso. Ha sido maravilloso. Pero te digo una cosa, fue Él que llegó a mi vida. Fue Él quien me habló. Fue el Espíritu Santo quien me convenció de pecado. Como dijo Jesús, cuando el Espíritu Santo venga, Él los redarguirá de pecado, de justicia y de juicio.
y Él me glorificará a mí. Fue Él que me convenció, mis hermanos. Yo tengo el privilegio de hablarte. Yo no lo tuve. Los que estaban a mi alrededor no me gustaban. No me gustaban. Pero no por eso Dios me iba a dejar. Si Él había enviado a su Hijo a salvar al mundo, yo era parte de los que necesitaban la salvación. De alguna manera llegó. ¿Cómo? ¿Cómo llegó? Deja contarte si me das un minuto. Voy a ser breve. Así llegó el Señor. Habiendo muerto mi padre en el año 2000, septiembre 19, mi hermano menor, que ya no está aquí con nosotros, y yo viajamos para México. Vivíamos aquí en Estados Unidos todavía en ese tiempo, y a los 3 días mi papá murió. Pude verlo morir agarrado de la mano de él sin saber nada. Y escuchaba a las personas que rezaban, obviamente. No pude yo preocuparme en el asunto espiritual, en la eternidad de la persona cuando se marcha. No sabía, no entendía. Pero de ahí es como Dios empezó a hablarme. Esa fue la enseñanza, meterme en el dolor. 2 meses, yo me regreso pronto a Estados Unidos, mi hermano se queda en México por asuntos. Y mi hermano tiene una enfermedad que no nos decía y se va para México. Y en ese tiempo mismo se le reventó el apéndice. Y como era un hombre muy macho, se aguantó hasta que ya no pudo. Su enfermedad y el apéndice por 1 semana duró hasta que se rindió. Y estaba grave, fue del motivo que yo fui, mis hermanos, a visitar a mi hermano. Y así Dios me alcanzó, a través del dolor. Mi alma tenía necesidad. Los cristianos no les miraban nada glorioso. Pero Dios me tenía que salvar de alguna manera. Él había enviado a su Hijo. En ese tiempo se celebró el jubileo de la Iglesia Católica que todos conocemos. Me invitaron unos amigos y fui. Había necesidad. Mi alma necesitaba salvación. Y ese día fue un sábado 25 de noviembre del 2000, lo recuerdo como ahorita. De Tecomán hasta Colima es promedio de 1 hora. Llegué, pagué 20 pesos. Eran como entre 9:30 y 10 de la mañana. El sacerdote empezó a predicar. Y un promedio de las 11 de la mañana yo estaba atento. Había necesidad de Dios en mi corazón, pero yo no lo entendía. Estaba predicando acerca de Lázaro, la resurrección, y el Espíritu Santo llegó a mi corazón, a mi vida. Ahí me puse de rodillas, pedí perdón a Dios. Así fue, mis hermanos. Le dije, Señor, perdóname. Lo que dijo el apóstol Pedro, del arrepentimiento. Él me concedió el arrepentimiento. Me perdonó. Cambia mi vida. No solo la cambies, vive tú mi vida. Y desde ese momento hasta ahorita, Él está viviendo conmigo. Tenía temor de dormirme esa noche. No quería que se quitara ese fuego que sentía. Una paz. Mi esposa se había quedado aquí en Estados Unidos. Y agarré el celular. Dije, mi amor, Dios cambió mi vida. ¿De qué? Dios cambió mi vida. Bueno, así tuvo que suceder, mis hermanos. Yo nací en un lugar
que se llama el Casino de la Feria de Colima. Muchas personas sabían. Ahí lloré, lloré, lloré. Ahí Dios tuvo misericordia de mí. Él no me iba a dejar, porque el mal testimonio de los hermanos, como en la actualidad, tantas cosas, tantos pleitos, tanta división. Dios lo hizo independiente, mis hermanos. Y le agradezco a Dios por todo. Así llegó a nuestras vidas, a la vida de mi esposa, a todos. Porque a veces no habemos personas que realmente Dios pueda usar para hablarle a alguien. Y Dios desea que el mundo sea salvo y que todos procedan al arrepentimiento. Que todos aceptemos ese regalo que es Cristo Jesús. Aleluya. Por eso soy de Cristo. Cuando yo me metí con mis amigos, trabajábamos juntos, yo era el jefe de ellos. Solamente pregunté dónde se congregaban. Y cuando entré y estaban todos ahí, lo único que dije, estoy aquí porque Dios cambió mi vida. Todavía ni sabía llamarme cristiano, pero pude decir que Dios había hecho algo. Y fue real, hermanos. Mis trabajadores se reían porque se llegó Navidad, los abrazaba y ellos solamente decían, Ceballos, porque su papá se murió y su hermano también, pero al rato va a dar igual. Me di cuenta y sentí tristeza porque todos eran cristianos, la mayoría. Se suponía que estaban pidiendo por mí, como su amigo, jefe o lo que sea. Solo dije a Dios, regálame un año para que les demuestres que lo hiciste. Se llegó 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahora van 19. Muchos de ellos ya no caminan con Cristo. Pero lo que Dios hace, mis hermanos, lo hace bien. Por eso tú que me estás escuchando, solamente escucha de corazón. No se te va a quitar de una religión a meterte a otra. Dios nos va a sacar con un propósito. Primeramente es el pecado que hay en nosotros. Que Dios nos limpie. Y si hay que sacarnos, Dios que nos saque de donde sea. Por eso hay tanta religión. Porque se nos heredó de anticipo, de antemano. Se nos heredó, aun cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Ya teníamos padrinos antes de nacer, teníamos religión. Teníamos quizás hasta el equipo favorito, el partido político, todo lo tenías. Porque lo que es papá, eso es lo que te va a heredar. No conocen la verdad, nuestro México no fue fundado en Cristo. Es solamente por misericordia que nosotros podemos conocerle a Él. Así es de que es parte de lo que quiero compartirte de mi vida, de mi testimonio. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué tú eres lo que eres? Porque así te enseñaron. Porque así te educaron. Pero déjame decirte que Dios va a hacer lo imposible todavía. Dios prometió diciendo que iba a alcanzarlos a todos de alguna manera, en sueños, en visiones, revelaciones, o por alguien que glorifique mi nombre. Si alguien llega hablándote, si no es a través de Jesucristo, no tiene caso. Vas a salir de Guatemala y entrar a Guatepeor. Que Dios te mueva, si hay que moverte, Dios, que te mueva. Que nos saque de la perdición y conozcamos sus nuevos caminos. El fin de nosotros es vivir con Dios. No tengas temor, no tengas temor. Dejemos que Él hable en nuestras vidas. Mira, voy a leerte un poco todavía. Bueno, y esta es la condenación. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El que hace lo malo no viene a la luz, obviamente, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras están hechas en Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y mi consejo es, lee la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo que te ayude.
Pero lo más bello es que le entregues tu corazón al Señor. Hoy cuando vayas a dormir, cuando estés en tu cuarto solo o sola, dile: Señor, te entrego mi vida. Así como yo le dije, bien sencillo. Así, perdona mis pecados. Hazme diferente. Quiero conocerte. Quiero vivir para ti. Ya viví mucho para el mundo. Ahora reconozco que soy pecador y te entrego mi corazón. Dame tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad y justicia, para que solo te glorifique a ti. Ya he glorificado tantas cosas. A muchas personas he glorificado en vano. Pero la gloria es para ti porque tú moriste por mí, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Que Dios te bendiga y te guarde, hermano, hermana, familiar. Que Dios te bendiga. Es todo lo que tengo para hoy. Padre, guárdanos y ayúdanos. Ayúdanos. A estas personas que están mirando o que escucharon de alguna forma, si tú moriste para salvarnos, Señor, ayúdalos, ayúdanos. Danos entendimiento, Señor, para que no nos vean como negocios solamente, para que podamos, Señor, defendernos de los malos obreros fraudulentos que solamente quieren lo nuestro, no nuestra alma para ti. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí para seguir adelante. Dios te bendiga y te guarde. Gracias, mi Cristo. Aleluya.